La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Quédate con nosotros, Señor, a la predicación de la palabra. Que sea tu Espíritu Santo manifestándose, Señor, a cada uno de nosotros. Que no perjudique la palabra en la mente y el espíritu. Por el contrario, Señor, sirva como un elemento base para el cambio radical de nuestras vidas a un nuevo hombre. Muchas gracias, Señor, porque si la palabra no me transforma nadie, Señor. Gracias por tu pueblo, bendícelo, guárdalo, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con nosotros de principio a fin. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Amén, sean bienvenidos todos, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, si ya les había dicho, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 y 16, o al 16. Dice la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra propia ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Todos los apóstoles prácticamente escribieron una carta, dos cartas, tres cartas, y el mensaje en el fondo ha sido para diferente pueblo en diferente lugar. Para el caso de Pedro, un hombre pescador curtido por el sol, el tiempo, pero el Señor lo bendijo dándole la inspiración del Espíritu Santo para escribir a todo un pueblo. Y así todos los santos profetas tuvieron la oportunidad de hablar sobre las profecías mesiánicas, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, para recordar al pueblo sobre una salvación. Una salvación que se contempla, una salvación que podemos palpar cuando la entendemos. Caso contrario, es una cosa que vive, está, pero no permanece en algunos casos. Ellos supieron totalmente de todo lo que iba a ocurrir con la visitación de nuestro Señor Jesucristo, pero no sabían el tiempo, ningún momento. Por eso Gálatas dice que en su tiempo Dios dio a su Hijo nacido de mujer para redimir a los de la ley. En su tiempo, cuando nació, predicamos sobre eso en Navidad, pero también a los profetas les fue revelado algo que no tuvieron el gozo de contemplar, y nosotros sí. Porque nosotros al leerlos a todos los profetas mayores y menores nos damos cuenta que esto que ellos tuvieron como revelación pero no la comprendieron, no los culpamos. Nosotros sí ahora lo entendemos porque Dios nos dio el Espíritu Santo para ello. Por eso el Espíritu Santo en la iglesia es la vida principal. Alguien dijo es el dínamo, porque es el poder absoluto de Dios con la iglesia. Nosotros nos gozamos, pero nos volvemos responsables, por lo que conocemos, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Note usted que lo que acabo de decir es una introducción a lo que yo quiero llegar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Por tanto, cíñanse sus lomos, amárrense bien a través del entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Este es el principio del Evangelio de Pedro, en donde pone una entrada muy fácil, sencilla, solo de leerla. Más adelante se adentra él en los requisitos para poder entrar en el detalle de lo que yo quiero hablar. Salvos, busquemos la santidad. Porque un pueblo que no busca la santidad está estacionado, está en un lugar donde no avanza lo que Dios quiere que se avance, porque después de recibir a nuestro Señor Jesucristo, lógico,
es una cosa progresiva, lo que nosotros llamamos el progreso en el Evangelio, en donde el hombre o la mujer va descubriendo cosas mayores, cosas más lindas, entre ellas el Espíritu Santo, porque muchos en la iglesia pasan bastante rato sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando el apóstol habla de entender esto, habla del entendimiento y la sobriedad. Cuando yo me ubico en el entendimiento, me voy a la razón, a la mente. ¿Por qué? Porque es allí donde yo voy a encontrar la verdadera realidad de lo que creo, de lo que pienso o lo que voy a ejecutar. Vale decir, en una sobriedad mental. Una sobriedad mental donde no va en perjuicios ni prejuicios propios que puedan dañar la vida espiritual de la persona. Y la gracia de la que habla, que va a ser complementada cuando Cristo venga, siempre lo he dicho, lo repito, es la gracia de Dios manifestada cuando la iglesia en victoria viaja con el Señor. Vale decir, usted nace con la cruz del Calvario cuando recibe a Cristo y camina por todo ese trecho de su vida. No sé cuánto nos va a dar el Señor, los que ya tenemos edad pensamos más en eso, pero ese tramo que se transita por esa vida de cristiano se llama gracia, y es la gracia de Dios, y la gracia termina cuando yo parto al cementerio, o si tengo la ventaja, ¿verdad?, por decirlo así, como Pablo decía, y los que hayamos quedado cuando el Señor venga. Esa es la victoria principal de la gracia que va a ser manifestada y completada cuando el Señor venga en esa nube. Pero también es importante reconocer la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios la vemos en este mismo capítulo, en el versículo 3, donde dice Pedro: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí lo que debemos de comprender es que tenemos que actuar. Vale decir, no dejar que solo Dios haga las cosas, sino que tenemos que actuar nosotros para ver dónde realmente está nuestro renacer, dónde está nuestra nueva vida, dónde comenzamos a vivir. Y uno de los principios básicos es, para aquel que todavía no lo comprende, es que cuando usted viene a los pies de Cristo y le recibe como el único Salvador de su vida, y lo recibe de verdaderamente en su corazón, su mente, eso es propio, nadie se lo quita, pero no deja de ser un bebé. Y ese bebé es el que tiene que cuidar la iglesia, ese bebé es el que tiene que cuidar los discípulos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque un bebé muere si no recibe el tratamiento adecuado, como es su leche materna, si que fuera leche, u otros alimentos que podría tener un bebé. Un bebé muere si no tiene la alimentación adecuada. Entonces, cuando usted viene y recibe a Cristo, en ese momento Dios comienza a actuar, pero yo también tengo que actuar, y esa actuación mía consiste en dejar que el Espíritu Santo de Dios me guíe. ¿Por qué? Porque para poder tener yo el conocimiento y pleno conocimiento de lo que es la esperanza viva, debo de entender que Jesucristo murió y resucitó. Y no solo entender, sino guardarlo como algo especial, porque esa es la garantía mía para poder hablar de que soy hijo de Dios. ¿De qué me sirve estar predicando y hablando y sin entender que cuando Cristo venga viene y lleva a sus hijos a la iglesia? Entonces, amados hermanos, cuando un bebé está así, requiere de muchos cuidados. Por eso que cuando usted recibió a Cristo, no importa cuál sea la edad, porque eso le pasó a Nicodemo. Por supuesto, Nicodemo dijo: ¿cómo puede ser posible esto? No lo entiendo. Y el Señor se lo explicó de a poquito cómo era. Yo llegué a una edad adulta al Evangelio, quizás usted también, otros nacieron en el Evangelio, pues no, cada quien tiene su propia forma como llegó. Yo quiero por lo menos recordar a ustedes que un bebé sin atención, y no importa que tenga 40 o 50 años, se muere. Es un bebé espiritual. Hace un poquitito, o quizás a los 20 años, yo vine a los pies de Cristo. No soy tan viejo en el Evangelio, como viejo de años soy, pero no del Evangelio.
Yo recuerdo el día cuando yo recibí a Cristo, recuerdo la hora que era, recuerdo cómo fue, quién oró por mí, lo recuerdo perfectamente bien. Porque yo me cuestioné a mí mismo diciéndole, yo voy a estar 30 días en esa silla, Señor, y si no me haces el milagro, yo me voy. Y con todo mi orgullo y todo eso, Dios me trató y me dejó en la posición de un bebé espiritual. Y ese bebé espiritual pudo haber muerto, pero una anciana, no sé, los que han ido a José Central la conocen, se llama Lidia, es una ancianita que tiene 90 años. Me llega hasta por aquí a la cintura, me cuesta abrazarla, ¿verdad? Pero yo la abrazo siempre porque le guardo un cariño especial, como el que usted guarda cuando lo atendieron por primera vez en la iglesia o cuando recibió al Señor. Ella me llamaba y me decía, José, ¿no viniste al CCDL? Y yo le decía, ¿por qué me controlan tanto? No, es que no. Y mire, cuando yo recibí a Cristo en la noche tenía una llamada de ella y me dice, ¿usted es el hermano José Melgar? Y yo le digo, sí, es que hoy recibió a Cristo. Sí, lo queremos invitar, y me dio la lista de los cultos y mire, me empezó a dar un tratamiento que para qué le cuento, hermano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Pero por qué? Porque yo no estaba actuando, yo no iba a actuar solo, yo iba a dejar que Dios, como yo le había dicho soberbiamente, le decía, si no me haces el milagro y si no me haces esto, yo no hago nada. Esa actitud no sirve, no funciona. Entonces esta mujer, por eso la recuerdo, porque me metió en la parte importante y me metí al CCDL. Mire, yo de ahí no salí de parar de cursos y todavía sigo en lo mismo. Pero he logrado entender y por eso tengo autoridad para hablar de los bebés espirituales. Los bebés espirituales están en la iglesia, muchos todavía no comprenden esta parte. Por eso Pedro les dice, por tanto, cíñanse los lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El día que yo recibí a Cristo, el día que usted recibió a Cristo, usted entra en el camino de la gracia de Dios y camina en la gracia de Dios, y donde nos sorprenda la muerte, lamentablemente así está escrito que tenemos que morir, pero si el Señor viene antes, qué lindo, qué bonito, porque nos mantenemos en la gracia. Pero para eso, dice Pedro, es necesario obedecer. Y note usted lo que dice el versículo 14, como hijos obedientes. Ya cambió el panorama, ya nos está hablando de hijos. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su vuestra, suya ignorancia. Amado hermano, ¿cuántas veces hemos estado en ignorancia? Yo no quiero llegar ahí, con lo suyo, con lo mío, sí. Pero ¿sabe usted que cuando la palabra dice que debemos evitar todos los malos deseos antiguos, se está refiriendo que sin Cristo nosotros éramos unas personas insensibles? La fornicación no importa, no hay sensibilidad. El adulterio no importa, no hay sensibilidad. Voy a robar, no hay sensibilidad. Voy a matar, no hay sensibilidad. No hay nada, porque no hay un poder absoluto de Dios en mi vida. Nadie me gobierno yo. Por eso es que puedo escoger entre el bien y el mal, y me resulta inclinarme al mal, a convertirme en un asesino de pensamiento, a convertirme en un hombre contra mi propia persona. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de esta maldad de pensamiento, no estoy obedeciendo porque soy ignorante. Pero cuando uno comienza a salir de la ignorancia, entonces se comienza a ver qué es lo que estorba en su vida, qué es lo que le perjudica en su vida, y entonces comienza a ver cómo morir realmente al hombre viejo. Colosenses capítulo 3 nos da una lección simple y sencilla, en la cual nosotros podemos ver que este hombre le está hablando al pueblo. Mire, en el capítulo 3 dice el versículo 5, haced morir pues, hablando del hombre, lo terrenal en ustedes. Lo que es fornicación, lo que es la impureza, lo que son las pasiones desordenadas, lo que son los malos deseos, lo que es la avaricia, y si usted quiere un poquito más, lo que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo
cuando vivías en ellas. Quiero partir mi pensamiento en decirles esto: no todos califican para lo que dice el apóstol. Repito lo que dije al principio: algunos nacieron en el Evangelio, otros están en esta categoría y otros quizás puede ser que no califiquen en ninguna. Mire lo que dice la palabra, hermano. Es tan linda que nos aclara los pensamientos. Cuando nosotros no le damos muerte a los deseos pecaminosos, nosotros lo que estamos haciendo es guardar para nosotros un detonante. Hablemos de que es víspera de fin de año. En el fin de año visitan las bajas pasiones al hombre viciado y a la mujer viciada. Si bebía, hay un detonante. Si fumaba, tiene un detonante. Si tuvo amante o la tiene, hay un detonante. Para todo hay un detonante. Y el hombre es el propio autor de hacerlo funcionar. Una vez estuve en una exhumación. Me tocó exhumar 10 extranjeros guerrilleros junto con medicina legal. Y recuerdo haber estado por este volcán de San Salvador, en un lugar que no recuerdo ni cómo entré ni cómo salí, lo que sí que estábamos ahí. Y yo me puse a colaborar con los que abrían la sepultura, y ahí habían enterrado a un hombre guerrillero extranjero que lo reclamaba el país de donde él era su nacionalidad, y yo trabajaba en el cuerpo diplomático y me vi involucrado en eso. Pero estábamos escarbando y yo estaba ahí cuando de repente apareció algo, y el que nos dirigía dijo: momentito, dijo, y ya sé quién está aquí enterrado. Y lo enterramos en un paracaídas y tiene todas las granadas. En ese momento nosotros quedamos sorprendidos. Entonces ya no era de piocha ni pala, era de una brocha, una cosita hasta ir descubriendo. Y llegamos al lugar en donde el experto que estaba ahí en explosivos sacó y dijo: el detonante está vivo. Y le digo: ¿qué habría pasado? Aquí habríamos volado todos. Le traigo esta ilustración, ¿por qué? ¿Alguna vez ha tenido un detonante en su vida y no se ha dado cuenta? ¿Y sabe cuándo el detonante puede estar en peligro de activarse? Cuando no hemos realmente entendido lo que dice el apóstol: haced morir lo terrenal en vosotros. Porque si no hacemos morir lo terrenal, todas las impurezas y todo lo que habla están con nosotros y son detonantes de la vida pasada, son detonantes de aquello. Usted no puede vivir recordando un pasado, puede vivir recordándolo pero no añorándolo, amado hermano. El pasado tiene amantes, tiene estragos, tiene tantas cosas. Yo no sé cuántos podrían amanecer de goma el lunes, y perdone la expresión, y en lamento profundo. Ya existen. Porque ya me di cuenta que existen personas que han caído ya bebiendo en Navidad, y cristianos. Mire, nosotros tenemos que estar atentos, y yo no quiero juzgar, yo quiero que usted por la palabra juzgue. Aquí mismo en la primera carta de Pedro, solo dele vuelta un par de páginas a la carta 2 y lea conmigo, y no se sorprenda porque lo quiero leer. Yo siempre quise decirle: Señor, esto no lo quisiera decir, pero está escrito. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:20, dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando vinieron a Cristo, cuando el Señor comienza su proceso, cuando comienza a limpiar. Y dice: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amados hermanos, ¿cuánta gente está con ese problema mental? ¿Cuánta gente no ha podido haber sido circuncidada su mente alcohólica?
¿Cuánta gente todavía no ha circuncidado su mente pecaminosa? ¿Cuánta gente todavía no ha entrado en el detalle de Dios porque no ha permitido que la gracia de Dios lo transforme, lo haga renacer, lo cambie? La palabra entre en lo interior de su alma y lo haga cambiar. Mire, dice que su peor estado es peor que el primero. Porque es mejor, dice, le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Este versículo pone los pelos de punta, pero aplastémoslo. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, es un proverbio que está escrito, es palabra del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento nos volvemos contra nosotros mismos, nos volvemos contra Dios. El detonante es contra mi persona. Si esa vez que yo les digo que exhumábamos ese cadáver, yo le pego con la piocha, estaba contra mí mismo, porque la explosión habría sido tan grande que habríamos muerto. ¿Cuántos pueden morir por el pecado, por ese detonante que no han querido observar dónde está, amado hermano? ¿Dónde está ese detonante? Está en el pecado deliberadamente, está en cualquier cosa que pueda ser un estorbo para la vida de la persona. Es volverse contra Dios y contra uno mismo. Por eso déjeme decirle que hay que salir de la ignorancia. El apóstol está diciendo bien claro que seamos obedientes, no conformes a los deseos que antes teníamos estando en una ignorancia. La palabra, hermanos, es la que nos va a designorar. Fíjese usted que el Espíritu Santo es el que es especialista en sacarnos de la ignorancia. Cuando usted cree en el Espíritu Santo y tiene el tiempo de escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu, Dios le va a redarguir de pecado, le va a hablar del pecado, le va a hablar de sus problemas y le va a decir: hijo, ¿cómo te parece mejor estar? ¿Te gustaría estar, como dice, como entre los cerdos o dándole al perro? No, hermano, eso no quiere Dios de nosotros. Lo que pasa es que usa esa palabra fuerte para reconvenirnos. ¿Sabe usted que algunas veces la gente, no quiero culpar a nadie, yo estoy predicando y no crean que soy santo? No. Si nosotros repetimos algo de esas cosas, no digamos que era por ignorancia. No lo va a creer Dios. Le voy a leer lo que dice Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 5. Dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo diría de una forma diferente: mejor me entrego a Cristo, mejor me entrego al Señor, y Él a través de su palabra me va a transformar, me va a cambiar. Yo no solo no voy a poder. Aquella soberbia de José cuando estaba en la silla diciéndole: Señor, voy a estar 30 días aquí, si tú no me cambias, si tú no me das una razón, si no me das una señal, yo ya no vengo. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Y lo contrario de eso es: pero si me cambias, sí voy a venir. ¿Qué creen que pensó Dios de mí? No sé qué pensó, pero lo que pensó fue bueno, porque me dejó en la iglesia, me trajo a la iglesia, y desde esa vez yo no me he apartado del Señor. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Sabe? Dios nos conoce. Él sabe si yo hago las cosas y digo: no, que estaba ignorante, no, que Señor, perdóname, no sabía lo que hacía. El único que puede decirlo fue el Señor desde la cruz, que los perdono porque no saben lo que hacen, hermanos. Pero nosotros sí sabemos lo que hacen. Déjame decirte, Dios puede sacar de la ignorancia a las personas, y hay cosas que sí las puede sacar, como Pedro habla de la idolatría también. Yo quiero llevarlo a lo que dice Hechos 17 con relación a esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo predicaba de tal manera que persuadía por la palabra a las gentes y lo llevaba hasta los máximos rincones, por decirlo así, para hablarles. Cuando él se encuentra en Éfeso, en Atenas, se encuentra con el Dios no conocido que idolatraban.
Pero muchos les dicen, por la ignorancia de ustedes. Esa idolatría de ustedes es por ignorancia. Sin embargo, el versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amado hermano, si usted me viene a decir que no conoce el pecado y que nunca se lo habían dicho, usted está equivocado, arrepiéntase. ¿Aló? Yo también. Hermanos, esto es importante porque Juan el Bautista gritaba arrepiéntanse, porque lo sabía. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es Jesucristo. Esto es lo que ocurre cuando la idolatría de los pueblos, como está hablando también que es pecado, la idolatría de los pueblos, amados hermanos, está entre los hechos abominables a Dios. Dice la palabra que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Lo que está haciendo Pablo es sacarlos de la religiosidad por la ignorancia. Pero esa ignorancia, amados hermanos, es tan complicada que hay personas que del evangelio han vuelto a la idolatría. Hay personas que después de haber conocido la palabra han vuelto a la idolatría. Amados hermanos, eso no puede ser, no debe ser. Conozco personas, y no puedo mencionar nombres, pero conozco personas que yo las conozco personalmente, hablando la redundancia, que han vuelto y me dicen que usted está equivocado, usted se fue al lugar equivocado, yo estuve aquí y estuve allá y ahora he vuelto y he visto la verdad. Amado hermano, no quiero decirle lo contrario, pero la verdad está aquí, y si esta palabra no le habla, usted no tiene nada, no hay quien le pueda hablar mejor que la palabra. Por eso el Señor dijo, escudriñenla, porque en ellas van a encontrar la salvación. Amado hermano, la ignorancia perjudica la salud espiritual. Dios no quiere que seamos ignorantes, y ya lo dijimos. Dios lo que quiere es que cambiemos, y ese cambio que Él quiere hacer está justamente en lo que Pedro les dice: cíñanse bien las espaldas y busquen la gracia de Dios, pero obedezcan. Y eso es lo que no podemos hacer. Mire, quiero leerle lo que dice Efesios en su carta, en el capítulo 4 de los Efesios. Aquí está la palabra, es muy largo, pero voy a leerle algo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, capítulo 4, versículo 17, que ya no anden como otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. Ese es un engaño. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, la iglesia, ¿no habéis aprendido así a Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Voy a leerlo de nuevo para un análisis. En cuanto a la pasada manera de vivir, cabe decir, amados hermanos, que no todos califican. Yo sí, porque yo sí. El Salmo 1 dice que yo estuve en camino de malos. Por eso no califico al Salmo 1. Pero el hombre viciado es este que dice la palabra, y en cuanto a la pasada manera de vivir. Yo creo que todos tenemos un pasado, todos tenemos algo que recordar, pero ya dije que no hay que añorarlo, porque añorarlo es el grave problema. Mejor pidámosle a Dios una transformación, un cambio sustancial en nuestra vida para poder caminar de la mano de Dios. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. No dice que estuvo viciado, que está viciado. Ese es el detonante del que estoy hablando. Y ese detonante del que estoy hablando, amados hermanos, no lo digo en términos generalizados, pero más de alguno de nosotros aquí lo tiene. Y ese es el peligro, de que ese detonante puede activarse en algún momento y viene la explosión más grande y grosera, que viene
perjuicio de la propia persona. Viene en aquel lamento, si siendo creyente, amado hermano, vuelve a hacerlo, entonces cae en un pecado grande contra sí mismo, contra Dios y contra sí mismo. Mire, fíjese que allá en Mateo capítulo 7 hay un versículo que también es fuerte, pero yo lo voy a leer. Y dice así: no des a lo santo, no des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y les despedacen. Oiga, hermano, qué terrible, cuando el consejo es bueno, pero es malo para el que añora, para el que vuelve y tiene el detonante. Cuando el detonante funciona, viene una explosión terrible contra su propia persona, contra su propia vida, contra la familia, contra todos, amado hermano. ¿De qué le place a usted amanecer el 2 de enero bien borrachito y hablando incoherencias? ¿De qué le sirve lamentarse su estado y sabiendo que es cristiano? Amado hermano, ¿de qué le sirve volver e ir a visitar al amante porque es fin de año? ¿De qué le sirve estar queriendo pensar cosas? Esos son los detonantes que hay que sacar de la vida del hombre, porque la palabra lo declara y lo dice bien, que nosotros, nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir la fortaleza del enemigo, para derribar argumentos que vengan en contra del pensamiento de Dios. Si el pensamiento de Dios lo tienes en tu vida, es tuyo. Por eso dice que debemos llevar cautivos los pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando usted tenga cautivos los pensamientos en Cristo Jesús, usted ha entrado en el detalle de Dios para el nuevo nacimiento, para el hombre que tiene que vivir como Dios quiere que viva, razonando, despojando al hombre viejo, renovando la mente, el espíritu, vistiéndose según Dios quiere que se vista. Mire, dice la palabra ahí donde estábamos en Efesios, que el hombre tiene que vestirse. Y uno se pone a pensar, ¿cómo será esto de vestirse? Dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuándo? Cuando realmente comprenda que solo no voy a poder. Si Dios no actúa, si yo no permito que Dios actúe, sigo siendo el hombre tosco, rudo, disque valiente, mentiroso, asesino con el pensamiento. Pero dice la palabra, vestidos del nuevo hombre. Ya no es el hombre que está viciado. Y si está viciado, desarmó el detonante. Porque la palabra le va a ayudar a desarmar el detonante que puede explotar este fin de año. Mire, cuando dice vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto me remite a pensar en la palabra cuando dice, y creó Dios al hombre. A imagen suya lo creó, varón y hembra los hizo. Ese versículo usted se queda leyendo y le dice, entonces yo, mi papá y mi mamá, no, usted es creación de Dios. La ventaja suya es que cuando viene a Cristo Jesús, usted ya no es creación de Dios únicamente, sino que hijo de Dios. Porque dice que los que lo recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la creación de Dios, cuando dice esta palabra sabia, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, se está refiriendo a aquel hombre que creó en el huerto. Aquel hombre y aquella mujer que creó en el huerto, el Señor tenían el privilegio que Dios se paseaba en el huerto por las tardecitas y al viento de la tarde hablaba con Adán y Eva el Señor. Amado hermano, amada iglesia, ¿cómo queremos oír a Dios a través del viento? ¿Cómo queremos oír a Dios a través de la oración? ¿Cómo queremos oír a Dios si nosotros no estamos calificando porque todavía estamos en el hombre viciado, en el hombre que todavía tiene el detonante, en el hombre que todavía no ha permitido que Dios lo transforme, lo renueve? Entonces no puede vestirse del hombre nuevo, y Dios quiere que nos vistamos como Adán en el momento que no había pecado. Ahora, después de él, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero las buenas nuevas son que el Señor tiene misericordia. La ignorancia nos puede perjudicar, pero esta palabra dice que hay que despojarse del hombre viejo, que hay que renovarse y hay que
vestirse. Eso nos va a llevar a lo que dice Pedro. Y si invocáis por Padre, versículo 17, vuelvo a primera de Pedro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, la clave es: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto me falta por vivir? No lo sé. Pero yo quiero invocar el nombre del Señor en libertad. Y para invocar el nombre del Señor en libertad necesito lo que acabo de decir: una transformación, un cambio, un nuevo vestido. Porque dice Pedro que si invocamos, nos conduzcamos con temor todo el tiempo. Ese temor no es el temor común que conocemos, es un temor reverente a Dios. Y el temor reverente a Dios tiene una relación propia de contemplar a Dios con reverencia, piadosamente inclinado a lo santo. Por eso el Señor ha dicho: sed santos, porque yo soy santo. Qué interesante se vuelve, porque en ese momento que nosotros entramos en el detalle de Dios con temor reverente, Él envía su Espíritu para conducirnos. Muchas personas dicen: no entiendo, no sé. Es difícil explicar lo abstracto, pero podría decirle algo. El redarguir del Espíritu Santo es todos los días. El problema es cómo lo percibo. Si yo robaba, o todavía robo, y este día intento robar y el Espíritu Santo me detiene, ese es el redarguir del Espíritu Santo. Ya no puedo hacerlo y al final no lo hago, y terminado, se acabó. Eso es exactamente lo mismo como cuando se pierde la sensibilidad. Lo voy a hacer y después pido perdón. Me los voy a tomar los tragos este fin de año y después nos arreglamos con el Señor. ¿Están enojados conmigo, hermano? Pero es que ustedes no pueden ver lo que yo veo, pero yo los veo tristes. Y algunas mujeres las veo contentas porque les dicen con el codo: te están hablando. Los malos pensamientos existen, ahí están, porque el hombre viciado es posible. Pero cuando entra el temor reverente a Dios y escucha la voz del Espíritu Santo, se va a dar cuenta de muchas cosas, entre ellas lo que dice Pedro. Dice: sabiendo, el versículo 18, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vana manera de vivir, ¿para qué? Ni la predicamos. La cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, ni con oro, ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Déjelo ahí. Cuando el Hijo de Dios reconoce que está en el grupo de los rescatados por la sangre de Cristo, al menos intenta no activar el detonante. Por lo menos intenta no activar el detonante. Porque cuando usted va a activar el detonante, pregúntese cómo va a ser la explosión. Pregúntese qué va a ocurrir. Porque cuando Santiago habla de estos casos, dice: no digan que Dios los ha tentado, son ustedes con sus propias concupiscencias. Porque cuando la concupiscencia viene, que son los deseos desordenados, dice que los atrapa y los hace detonar para la bomba. Hermanos, ¿de qué me sirve
que yo esté hablando de esto si no he reconocido que Cristo murió por mí, que Cristo pagó un precio alto por mí, que Cristo vino por mí, que por amor vino por mí? ¿Cómo voy a comprender yo que por amor a Dios, si Dios me dice que no haga eso y lo vuelvo a hacer? No puede ser. Dios me ama, yo le amo. La pregunta es cuánto le amo para no hacerlo. ¿Sí? A Pedro le dijo, me amas más que esto. Sí te quiero, le dijo. No le dijo, te amo. Sí te quiero. Pues apacienta mis corderos. Me amas más que estos. Sí te quiero. Pastorea mis ovejas. Porque el Señor estaba calibrando el corazón de Pedro para darle el ministerio. ¿Qué es lo que no nos ha dado el Señor por este detonante que todavía está? ¿Qué es lo que no nos ha dado el Señor por estas cosas que aún se manejan en la mente? Cuando hablamos de llevar cautivos los pensamientos en Cristo Jesús, hermanos, son los suyos, son los míos. Le contaba a mi hermano en el culto anterior de que uno con la mente pierde. Por eso el proverbio dice, el avisado ve el mal y se aparta. El simple pasa y se lleva el recuerdo. Estaba con mi esposa, yo cargando gasolina y ella sentada en el vehículo, cuando llega un tipo y le dice, doñita, el perfume, cómprame el perfume. Y yo cuando lo vi, el perfume así puesto, ¿no? Pero él mirando para adentro del vehículo, las carteras y todo, y le dije, no quiero nada, no quiero perfume, no vine a comprar perfume, vine a echar gasolina. Y como me vio molesto, jefecito, y se vino para mi lado. Y cuando se vino a mi lado, mi pensamiento ya estaba. ¿Sí? Todo el chorro de gasolina abierto a la cara. Se los estoy contando y la televisión es testigo. Así traiciona el corazón, así traiciona la mente y es un detonante. Bendito Dios, la gasolina quedó en el vehículo. Pero él, después que me dijo, varoncito de Dios, mire que la palabra, porque vio la Biblia adentro también, varoncito de Dios, mire que la palabra, pero yo estaba indignado porque el Espíritu me había dicho que no era lo correcto y justamente se van 4 personas en un vehículo, se suben y se van. Va a creer que va a andar vendiendo perfumes uno que anda en vehículos, ¿no? Así de los baratos. ¿Sí? Vea que les gustan las ilustraciones, pero no saben lo que les quiero decir. Lo que les quiero decir, hermano, que hay que tener la voz audible al Espíritu Santo de Dios. Si no, ese detonante funciona. Ese detonante funciona. Yo le habría dicho, si no te quitas de aquí, te fui. Y lo habría bañado de gasolina. Y quizás ni iba a hacerme daño. Es porque el pensamiento se adelanta a los hechos, amados hermanos. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Por eso es que cuando el amor de Cristo está en nuestras vidas, tiene que funcionar verdaderamente. Cuando usted lee la primera carta de Juan en su capítulo 4:10, dice una palabra bien clave que dice, en esto consiste el amor. No en que ustedes hayan amado a Dios primero, sino que Él los amó primero y les dio a su Hijo en propiciación por los pecados. Cuando logramos entender esto, entonces entendemos lo que es el amor de Dios. Entonces entendemos Juan 3:16 que tanto lo predicamos, que dice que el amor de Dios fue tan grande para la humanidad, pero es para todo el que cree y no se pierda. Amado hermano, nosotros tenemos que estar en ese detalle. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la realidad de lo que somos y lo que Dios quiere que seamos. Tenemos que transformar y cambiar la vida a través de la palabra de Dios. Quiero que leamos Romanos 15:18. Para ir finalizando, hermanos, yo prometí que iba a ser solo 30 minutos. Ya mi esposa me está haciendo seña que llevo 1 hora, pero no, ¿verdad? No es 1 hora. No es 1 hora todavía. Quiero leerles estos versículos. En el primer culto no los leí porque a mí lo primero que se me acaba es el tiempo. Mire, capítulo 15, Romanos 18 dice así, de esta manera. Porque no osaría, dice Pablo, hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Esa es la predicación de Pablo. Esa es la predicación de esta tarde a través de la palabra. Y dice ese mismo capítulo en el versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis
en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes ya han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Qué interesante aplicarlo para el año nuevo. Le van a ofrecer, hermano. Algunos ya les llegaron canastas con licor y otros están enojados. Estaba con mi cuñada, sí, porque no les pusieron licor en la canasta. Andábamos buscando comprar una cosita en el súper que no era licor. Y una persona se cruzó por donde nosotros íbamos y los que visitan los súperes ya saben de lo que voy a hablar. Había una botella de un ron con marca, que no digo el nombre, y una gaseosa, que tampoco digo el nombre. Aquí no valen los comerciales, ¿verdad? Ya pensaban que los dijera la televisión. Mire, y se detiene la muchacha y le dice a la otra que iba con ella: mira, le dice, y tocó lo que acabo de mencionar, y lo dice: primero Dios, le dice, del aguinaldo le voy a llevar una a mi papi, tanto que le gusta. Y mi cuñada iba conmigo, es testigo, ahí está. Y le digo: ¿te das cuenta lo que es la ignorancia? Y dice: más le ruego, hermanos, que se fijen en aquellos que les causan problemas. Apártense de ellos, porque esos no sirven, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Mi amigo, compañero diácono, cuando fue viceministro del medio ambiente, le llegaron canastas, pero cantidades, y todas llevaban licor, y cuando fue seleccionado y sacó, tenía gran cantidad de licor. Y me dice, pero bromeando, me dijo: me dan ganas, me dijo, de destapar una. Y yo le dije: ¿por qué no la destapas? Si la ganas, no te quedes con ella, destaparla, pero no la tomes. ¿Sabe, hermano? Destápela, sí, pero vacíela, que no contamine a nadie, vacíela donde no daña a nadie. Pasado el miércoles de fin de año, hay un detonante, cuidado, hay un detonante. Dice el apóstol: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Dígale, hermano: aunque me den licor, aunque venga la tentación, aunque venga el pecado, yo sé que tú eres poderoso, Señor, y tú vas a aplastar ese detonante, no lo vas a permitir que explote en mi vida. Y hable con el Señor. Y terminemos con lo que dice el apóstol Pedro. Versículo 22 del capítulo 1 de Pedro. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que es la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí se encierra todos los mensajes de lo que hemos hablado. Aquí se está encerrando el mensaje del hombre vestido de nuevo. Aquí se está encerrando el mensaje del hombre que se ha transformado, el hombre que ha entrado en el detalle perfecto de Dios para una renovación de su mente y de su espíritu. Aquí ha renacido, aquí está el hombre nuevo por la palabra de Dios. Yo quiero decirle, amado hermano, con el cariño que les tengo y que se merecen, nosotros dice que debemos ser renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta es la palabra que es la defensa principal de la vida de los hombres. Por eso yo le digo esta tarde, hermano, cualquier tentación, cualquier cosa que venga o sobrevenga, deséchela, porque el enemigo está bajo sus pies. El año que viene es de victoria.
pero el que cae es de restauración, porque la iglesia no condena, restaura, pero es mejor que no caiga, sino que estemos en victoria con Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, hermano, dele palmas y póngase en pie, vamos a orar. Vamos a orar y le decimos: Señor, gracias esta tarde, porque nos has explicado por la palabra, Señor, que no demos lo santo a los animales. Nos has explicado por tu palabra que el tesoro, la perla preciosa, que es tu palabra, no se la demos al que no la merece. Señor, yo te quiero pedir esta noche, esta tarde, que tu bondad, tu amor y esa misericordia tuya esté con nosotros ahora aquí. Porque si aquí, Señor, o en la televisión alguien que ve, ha entendido el detonante, ha entendido que el detonante puede ser el hombre viciado que no entró en el detalle y puede activarlo. Por ellos te pido esta noche, Señor, que tú le ayudes a desactivar ese detonante, porque se puede lamentar mañana, Señor, y nosotros por la palabra lo declaramos libre, para que pueda llevar los pensamientos cautivos en ti, Señor, para que cambie radicalmente su vida, para que recuerde que nació bebé espiritual y que está en el proceso de adaptación en búsqueda de la santidad. Padre, ahora yo te pido por ellos. Si aquí mismo en la congregación hay alguien con un detonante, no importa de qué clase sea, Señor, elimínalo, quítalo, que no haya una expresión, Señor, que perjudique a la familia, que perjudique, Señor, a toda una comunidad. Dios mío, guárdalos en paz. Señor, y en el intertanto que tú no vienes, Señor, te podamos adorar, pero en victoria, no en fracaso, Señor. Ahora mismo, bendice a este pueblo, a cada uno, Señor. Los que viajen a ver la familia, se vayan por otros lados, Señor, guárdale su salida y sus entradas. Los que quedan en sus casas, Señor, bendícelos. Oh, Dios mío, que haya paz. La paz que reina y que supera todo entendimiento. La paz de Cristo, Señor, gracias. Si hay alguien que tiene enfermo, Señor, es día de restauración, levántalo, sánalo, Padre. Y el nuevo año, un trabajo, Señor, un buen trabajo para los que no lo tienen, Señor. Y vamos, Señor, de victoria en victoria, porque tú eres perfecto, Señor. Muchas gracias esta noche. Bendice a tu pueblo y guárdalo, Señor, para que nos podamos ver en la despedida de fin de año aquí, tomando la Santa Cena contigo, Señor. Bendice a tu pueblo, guárdalo, así como la niña de tus ojos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se vaya sin abrazar al que tiene a su lado. Si no lo conoce, mejor. Y si es su esposa, dele un beso. Dios los bendiga. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.